Gracias, presidente. Lo primero de todo, buenos días, señorías. Quiero también saludar a las personas con ELA, familias y amigos que nos siguen por streaming ahora mismo. Este es Carlos Ardanaz, que le llaman el Puma, es un vecino de Olite que padece la enfermedad de ELA. En esa fotografía se encuentra junto a su mujer y cuidadora, que se llama María. Un reportaje del periodista Iván Benítez en Diario de Navarra en febrero de este mismo año pues nos acerca a su historia, que puede ser aproximadamente como la historia de los 50 navarros y navarras que actualmente tienen ELA en nuestra comunidad foral y sufren esta devastadora enfermedad. Como todos ustedes ya saben, la esclerosis lateral amiotrófica, o más conocida como ELA, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas motoras del cerebro y de la médula espinal y lleva a una pérdida progresiva de la capacidad para moverse, para hablar, para tragar y eventualmente para respirar. Las personas con ELA se encuentran de esa forma atrapadas en un cuerpo que deja de responder, requiriendo cada vez más asistencia para la realización de las actividades de la vida diaria y las convierten completamente dependientes hasta su fallecimiento. ¿Por qué he traído aquí esta historia? Pues he traído aquí esta historia porque creo que independientemente de lo que todos podamos decir de la asistencia que estamos dando en nuestra comunidad foral a estos pacientes, creo que hay que escucharles a ellos y a sus familias y entender la realidad que están viviendo y entender sus demandas y lo que reclaman. Ya saben, eso de nada para los enfermos de ELA sin los enfermos de ELA. Carlos y María explican en este reportaje de este mismo febrero, como les comentaba, que han tenido que solicitar ayudas económicas a través de las redes sociales para poder costearse una furgoneta y poder acudir a las revisiones médicas. En mayo de 2024 tuvimos también en este Parlamento la visita de representantes y enfermos también de ELA, de ANELA, Asociación Navarra de Esclerosis Lateral Amiotrófica, y pedían acceder en Navarra a terapias de forma pública, gratuita y domiciliaria, y nos contaban en esa Comisión de Salud que en Navarra, en su opinión, hay carencias importantes a nivel de fisioterapia, logopedia o terapia ocupacional. Un año después, el mes pasado, en mayo de 2025, Javier Bretos, que es miembro de la Junta de ANELA y es enfermo de ELA, trasladaba el parecer de los enfermos en nuestra comunidad foral y decían que ven todavía carencias y mucho trabajo por hacer en Navarra. Es evidente que los enfermos, los y las enfermas de ELA en Navarra nos están diciendo que aún hay muchas cosas por hacer, que podemos hacer todavía mucho más para que puedan vivir la vida digna que están reclamando. Que Navarra, con sus servicios sociales y sanitarios públicos, cubre parte de las necesidades de estos pacientes, no hay ninguna duda. Que hay otra parte que se la tienen que costear de su bolsillo con recursos privados, tampoco hay ninguna duda, nos lo recuerdan cada vez que pueden. Un estudio de la Fundación Luzón establece que cada enfermo de ELA tiene que costearse al mes una media de entre 2.119 euros para los estados más tempranos de esta enfermedad hasta los 9.527 euros para cuando están en las fases más avanzadas de la enfermedad en conceptos de cuidados profesionales, fisioterapia complementaria, logopedia, vehículos, etcétera. Navarra puede y debe hacer mucho más por estas personas con esclerosis lateral amiotrófica y sus familias, y esa es la única motivación de esta proposición de ley foral de protección, atención integral y mejora de la calidad de vida de las personas con ELA. Bueno, ese y también la constatación de que la ley denominada Ley Nacional de ELA o Ley ELA no va a solucionar en un plazo razonable de tiempo las necesidades inmediatas y vitales que tienen estas personas. Pero, lamentablemente, el Gobierno de Navarra no opina lo mismo y ha emitido un informe de disconformidad con esta proposición de ley que, si me lo permiten, creo sinceramente que dista mucho de estar a la altura de lo que esta causa se merece. Un informe en el que la justificación se ofrece en 4 escasos párrafos y despacha de esa manera una proposición de ley de nada más y nada menos que 21 medidas de calado y algunas de mucho calado. Esta es la tabla resumen con las 21... Esta sí que es ahora la tabla resumen con las 21 medidas que proponemos en esta proposición de ley foral. Muchas son medidas que complementan la ley nacional, como explicaré más adelante, y otras son medidas que ya se están aplicando en Navarra, pero que gracias a esta ley foral pasarán a reconocerse como derechos para los enfermos ELA y sus familias, como también explicaré más adelante. Sin embargo, como decía, el informe del Gobierno de Navarra echa por tierra esta proposición de ley, concluyendo que en Navarra ya se está atendiendo adecuadamente a los pacientes con ELA y para ello, para esa justificación, utiliza 2 medias verdades, una mentira y una gran omisión. Y es a través de estas 2 medias verdades, esta mentira y esta gran omisión, que intentaré explicar lo que nosotros estamos proponiendo hoy aquí.
Vayamos con las dos medias verdades. Ya saben eso de que una media verdad es una mentira entera. La primera media verdad es que esta proposición de ley contiene algunos de los servicios o atenciones que efectivamente ya están recibiendo las personas con ELA en Navarra. Y concretamente el informe hace referencia a los plazos de reconocimiento del grado de dependencia y discapacidad, a la atención en el tramo final de vida y a la atención y acompañamiento a las personas con ELA desde su diagnóstico por parte de esa unidad multidisciplinar que existe en el Hospital Universitario de Navarra. Bien, todos los que estamos en esta Cámara sabemos o deberíamos saber que aunque Navarra preste un servicio, atienda una necesidad sanitaria o social de forma habitual o realice una buena práctica administrativa, eso no significa que los pacientes con ELA tengan el derecho subjetivo a recibirlo. La diferencia entre una prestación que se ofrece y un derecho garantizado es fundamental. Si no es un derecho garantizado, el servicio puede prestarse o no prestarse en función de múltiples variables, de si hay suficiencia presupuestaria, de prioridades políticas, de capacidad administrativa, etcétera, etcétera. Y el paciente no puede reclamarlo legalmente. Y esto es lo que hace esta ley foral. Para todas las prestaciones que ya se están realizando en Navarra, lo que hace es las reconoce como derecho. Que esto se convierta en una garantía para los pacientes con ELA. Y creo que esto no es una cosa menor y es algo que omite completamente este informe del Gobierno de Navarra. Y aquí sí que me quiero detener un momento para hablar al respecto de los plazos de reconocimiento de la dependencia y discapacidad, porque desde que Unión del Pueblo Navarro presentó esta proposición de ley a los medios de comunicación, por distintas fuentes han aparecido voces del Gobierno de Navarra que dicen que ya existen procedimientos acelerados para situaciones excepcionales, para dar el grado de dependencia y discapacidad, y que la ELA es una de esas situaciones excepcionales. De hecho, en el propio informe del Gobierno de Navarra se menciona esto. Y a este respecto, la propia consejera de Derechos Sociales, en varios medios de comunicación, ha trasladado que, abro comillas, en algunos casos esa valoración se ha dado en el plazo de 15 días. Bien, hace un año aproximadamente pedí los plazos en los que se había reconocido la dependencia de los últimos 5 pacientes con ELA en Navarra. Esta es la tabla, primera valoración. Han esperado 104 días, 70 días, 103 días, 64 días y 21 días para ese reconocimiento del grado de dependencia. Y en esta otra tabla les muestro lo que han esperado los que han pedido una revisión del grado de dependencia. 8 días, 88 días, 51 días, 46 días y 83 días. Juzguen ustedes mismos si trasladar a la opinión pública que se están esperando 15 días se acerca o no se acerca a la realidad que están viviendo estas personas en Navarra. Segunda media verdad. El informe del Gobierno dice que esta proposición de ley foral contiene algunos de los servicios o atenciones incluidas en la ley ELA nacional. Y tras esa afirmación únicamente apunta a uno solo, a la rehabilitación integral. De 21 medidas apunta solo a una que coincide con la ley nacional. Huelga decir que si esta proposición de ley sale adelante, el reconocimiento del derecho a tener una rehabilitación domiciliaria será efectiva desde el 1 de enero del 2026. Mientras tanto, la ley ELA nacional lo que establece es que hay que actualizar la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con una comisión interministerial que emitirá un informe, que irá al Consejo de Política Fiscal y Financiera, etcétera, etcétera, etcétera. A ver cuándo en España, con esa ley nacional ELA, la rehabilitación integral, incluyendo la domiciliaria, es un derecho para los pacientes, ya lo veremos. Vayamos a la mentira. La gran mentira de este informe es que esta proposición de ley foral es más restrictiva que la ley ELA nacional. Es mentira, es falso, es una falacia. Lo puedo decir de diferentes maneras, pero no es cierto. Una ley es restrictiva cuando recorta derechos que reconocen en otra ley. Y, por supuesto, este no es el caso, ni mucho menos. Es más, esta ley foral lo que hace es ampliar lo que se regula en la ley nacional. Pero es que en el informe se justifica que es más restrictiva porque, y cito textualmente, solo comprende a las personas afectadas por ELA, mientras que la ley nacional incluye también a personas que padecen otras enfermedades o procesos neurológicos irreversibles. En todo caso, podríamos hablar de que esta ley es más específica o focalizada, pero no es más restrictiva. Dicen además que, según el principio de equidad, deberíamos contemplar a todas las enfermedades similares. Y es verdad que todas las enfermedades merecen una atención, sin ninguna duda, pero equidad no es lo mismo que uniformidad. Hay muchas otras enfermedades similares a la ELA que reclaman un trato igual.
Y eso no significa que estén reclamando exactamente las mismas medidas, porque no necesariamente tienen las mismas necesidades y especificidades. Lo dicen ellos mismos. Hace poco ha salido la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias lamentando que a las demencias se les incluya en ese cajón desastre de la ley ELA, porque dicen que cada patología requiere medidas específicas. Dicho esto, quizá la persona que ha elaborado este informe lo que no sabe es que es precisamente esa amplitud de la ley ELA que quiere abarcar a otras enfermedades lo que está retrasando la aplicación de la propia ley, aparte de la insuficiencia presupuestaria, lógicamente. Porque una ley tan amplia necesita desarrollos posteriores y uno de los desarrollos que necesita es establecer cuáles son esas enfermedades. No se sabe todavía, no hay listado de cuáles son esas otras enfermedades, lo cual va a ser complicado establecer un consenso. Y, lógicamente, es necesario para poder saber a cuántas personas abarca la Ley Nacional ELA y para poder estimar de qué presupuesto estamos hablando. Nosotros hemos dado muchas vueltas antes de presentar esta ley y hemos decidido focalizar a las personas con ELA para dar la respuesta específica a una necesidad concreta, urgente y ya identificada. Insisto, ya identificada, los pacientes con ELA. Pero aún hay más, nada impide modificarlo si esta proposición prospera con una enmienda, nada impide modificar la ley en un futuro cuando se establezca ese listado por parte de la ley nacional. Pero creo que ese no es el problema, ustedes creo que están a otras cosas. Y ya solo me queda abordar lo peor de este informe y es lo que deliberadamente se omite. Volvemos a la tabla de las 21 medidas, las marcadas en rojo son las 5 únicas a las que hace alusión este informe. ¿Dónde están todas las demás medidas? Que son medidas de importante calado, como ahora mismo les voy a mostrar. No tengo tiempo de centrarme en todas, pero sí en las más importantes. La medida número 2 en la tabla, que corresponde al artículo 4 de la ley, establece que no solo haya un procedimiento acelerado para la valoración de la discapacidad y dependencia, sino también para el acceso a las prestaciones y servicios, también deben hacerse de manera preferente, en un máximo de un mes. Esta garantía no existe actualmente en Navarra y tampoco la ley nacional dice nada al respecto. La medida número 7 en la tabla, que es el artículo 5 de la proposición de ley, es la garantía de tener una plaza en un centro de día o en un centro residencial en un plazo máximo de un mes con atención de profesionales sanitarios específicamente formados para atender a pacientes con ELA. Esta garantía no existe actualmente en Navarra y tampoco la ley nacional dice nada al respecto. Las medidas 12, 13 y 14 de la tabla proponen un incremento en un 50% de la cuantía de las ayudas máximas y mínimas del apoyo familiar a personas del apoyo a familias con personas dependientes y a la contratación de un cuidador profesional o una empresa de servicios para el cuidado de personas dependientes en el hogar. Y propone algo muy importante, además, que estas ayudas no tengan que ser siempre las mínimas cuando se compatibilizan con asistencia en centros ocupacionales o con el servicio de atención domiciliaria municipal, como sí lo es actualmente. Y esto nos parece fundamental, este incremento del 50%, porque llegaría a cubrir una de las reclamaciones principales de estos pacientes, y es que puedan tener la solvencia económica para contratar profesionales sanitarios formados en esas etapas ya avanzadas que requieren cuidados para traqueostomía, respiración, alimentación, etc. En la tabla sale como la número 15 y 16, medidas que salen en la ley en el artículo 8 y son dos medidas para personas en situación de electrodependencia, concretamente el acceso prioritario y gratuito a dispositivos de respaldo energético por si hay cortes eléctricos y la segunda son convocatoria de ayudas sobre facturas eléctricas. Esto no existe en Navarra y esto en la ley nacional lo único que cita es que hay que hacer un estudio para ver qué acciones se pueden emprender con los pacientes electrodependientes. La medida número 17 y 18 de la tabla son ayudas para familiares, en la ley es el artículo 9, que necesiten una excedencia para el cuidado de personas con ELA y esta es otra novedad, también se permitiría las reducciones de jornada para familiares que quieran atender a esos pacientes con ELA con las ayudas correspondientes. En resumen, señorías, no vamos a aceptar con resignación un informe que creo que no está a la altura de esta situación de los pacientes con ELA. 4 párrafos para un trabajo y una proposición seria y rigurosa. Un informe que ignora la mayoría de las medidas, que utiliza medias verdades, que utiliza una falsedad evidente y que demuestra una falta de compromiso real con los pacientes de ELA y sus familias. Termino ya. Tenemos en nuestras manos hoy la oportunidad de dar respuesta a las necesidades de esas personas que ya no tienen más tiempo que esperar. Si no somos capaces de escucharles,
en sus reclamaciones, en sus necesidades, a estas personas que sufren una enfermedad tan cruel y devastadora. ¿Para qué estamos aquí, señorías? ¿Para qué estamos aquí? Nada más y muchas gracias.